En este tutorial vamos a crear una figura Lego como la que estás viendo. La idea es crear un modelo 3D Low Poly sobre el que podamos aplicar el modificador Subdivision Surface. Y sí, se trata de un modelo a base de quads. Este tipo de topología, los quads, suele ser la predominante en el terreno de la creación de vídeo. Pero más allá de eso, creo que es una muy buena opción para iniciarse en el modelado poligonal, ya que permite comprender las bases de todo el proceso. Para seguir el tutorial sin problemas, creo que unos conocimientos mínimos de Blender son necesarios. Yo voy a ir comentando paso a paso el proceso, y si ya conoces el programa y has pasado algunas horas con él, no tendrás ningún problema. Pero si hoy ha sido la primera vez que has abierto el programa, pues lo dicho, yo recomendaría ver antes otros tutoriales o vídeos que expliquen al menos la interfaz. Pero bueno, el modelo es bastante sencillo. De hecho, he eliminado algunas características, como pueden ser los agujeros que tienen estas figuras en la parte posterior o inferior de las piernas, porque esto nos va a simplificar la tarea. Igualmente, todos los apéndices o piezas internas que llevaría una figura real de Lego no los vamos a modelar, simplemente porque no son necesarios. Tanto si nuestro cometido final es crear un render con esta figura, como si es animarla, en ningún caso esos apéndices serían necesarios. Por lo tanto, si no los necesitamos ni van a estar visibles, no los creamos y trabajo que nos ahorramos. Bueno, pues yo creo que ya está todo explicado, así que manos a la obra. El primer paso a la hora de crear un objeto 3D es la búsqueda de imágenes de referencia. Estas referencias siempre son útiles porque nos permiten conocer detalles sobre el objeto, ya que por muy clara que tengamos la imagen mental, siempre hay algún detallito o alguna forma que se nos escapa. En cuanto a figuras Lego, en Google se pueden encontrar a miles. Yo he localizado esta de aquí, que creo que es genial porque nos combina la vista frontal con la vista lateral y la trasera. Entonces, esa imagen me la he llevado a Photoshop para crear dos diferentes, ya que voy a usar una en cada vista dentro de Blender. Y lo único que he tenido cuidado de hacer es que ambas imágenes tengan las mismas dimensiones y exista correspondencia entre el tamaño de las partes de la figura. Ya en Blender hay que hablar de dos add-ons antes de empezar a trabajar. El primero es Loop Tools, que es un add-on que viene por defecto desactivado, pero viene con el programa, por lo que simplemente hay que buscarlo a través de esta barrita y activarlo. Y otro add-on que utilizo yo es Machine Tools. Si no me equivoco, este plugin vale $1 en la versión estándar y $10 en la versión Pro. Pero lo más importante es que no es necesario para seguir este tutorial. Yo lo muestro porque al tenerlo activado, la navegación cambia. Y al pasar de modo objeto a modo edit, pues me aparece este menú radial que ves aquí. Si desactivo el add-on, el menú radial no aparece, pero podemos seguir pasando de un modo a otro. Así que, repito, este plugin no es necesario, lo muestro simplemente porque se va a estar viendo todo el rato. Y por cierto, las opciones que hemos activado con Loop Tools aparecen por aquí. Luego echaremos mano de ellas. Bien, empezamos de cero. Me vengo a la vista frontal y para cargar nuestra imagen de referencia voy a Image, Reference, selecciono la imagen frontal y en el menú de la derecha le suprimo el perfil de color. Reduzco la opacidad y como ahora esta imagen se vería tanto en vista frontal como en vista de perspectiva, pero yo trabajo más cómodo con la referencia únicamente en la vista frontal, pues le voy a desactivar la opción de que esté visible en la vista de perspectiva. Y con la imagen de referencia lateral, más de lo mismo. Me vengo a la vista derecha y repito el proceso. Antes de empezar a crear nada, vamos a renombrar los elementos, que siempre es importante trabajar ordenadamente. Voy a crearme también una colección para las geometrías. Y ahora sí, vamos a empezar por las piernas. Creo un círculo y además de orientarlo conforme a la vista, voy a configurar que tenga 8 vértices. Ahora se trata de escalarlo, para que tenga más o menos las dimensiones de esta zona circular de la parte superior de la pierna. Paso a Edit Mode para suprimir estas 3 aristas
Y ahora me vengo a este vértice y voy a empezar a extruir para crear el contorno del resto de la pierna. Mientras estemos extruyendo, si pulsamos la tecla del eje en el que nos interesa desplazarnos, en este caso el eje Z, bloqueamos el desplazamiento en esa dirección. Y ahora que me quedan estos dos puntos, los uno, y como me interesa que queden alineados a la altura del punto superior, paso a modo escalar y teniendo el punto superior como Active Element, puedo estirar el eje Y y pulsar la tecla 0 al mismo tiempo. De este modo, ambos puntos nos quedan alineados en el eje Y. Perfecto, pues ya tenemos el contorno de la pierna, y para crear un polígono interior a todos estos puntos, podemos pulsar la tecla F. En la zona derecha podemos añadir el modificador Subdivision Surface, porque va a formar parte de nuestro flujo de trabajo, aunque como puedes ver, en este punto no nos ofrece un resultado precisamente atractivo. Esto se debe a que ahora mismo no existe topología suficiente que haga mantener la forma que estamos buscando. Entonces, desactivo el modificador y vamos a trabajar sobre el modelo. Lo primero que voy a incorporar es un corte por aquí usando la herramienta Knife o cuchilla. Con todas las caras seleccionadas me voy a Inset Faces y esto nos va a servir para crear un primer loop interno. Voy a alinear estos puntos. Vale, vemos que algo ha mejorado, pero seguimos teniendo zonas que se suavizan y redondean demasiado. Nos toca echar mano de Knife para ir colocando nuevas aristas estratégicas. Cuando tengamos zonas como estos tres cuadrados, si seleccionamos Dissolve Edges, nos va a fastidiar la posición de los vértices exteriores. Para evitar que esto suceda, yo prefiero suprimir las aristas diagonales y luego, seleccionando los grupos de aristas, con la tecla F creamos los quads que estamos buscando. Si volvemos a comprobar el modificador, vemos que la forma ya ha mejorado bastante. Ahora lo que nos queda es seguir trabajando la topología, para terminar con un resultado formado por quads y que incorpore también las aristas en zonas estratégicas para obtener el suavizado que nos interesa. Voy a incorporar un último corte con la herramienta Loop Cut. Y ahora sí, ya tengo el resultado que busco. Vuelvo a la vista frontal porque hay que colocar el perfil en su sitio. Y vemos que el lateral de la pierna no es exactamente vertical, sino que tiene una pequeña posición diagonal. Pues bien, para posicionar el lateral podemos seleccionar todos los puntos y teniendo el vértice superior en modo Active Element, rotar toda la pieza para que coincida con esa diagonal. De nuevo, selecciono todo y voy a aplicar una extrusión en el eje X. La imagen frontal me sirve de guía, pero sobre todo me sirve para ver que la parte interna tampoco es una vertical recta, sino que tiene esta pequeña curvatura de aquí. Para lograr emular la curvatura, selecciono todas las caras de la parte inferior del lateral y aplico una nueva extrusión en X. Toda esta zona de aristas la vamos a bajar un poquito. Y si activamos el modificador, vemos que el resultado puede ser más o menos válido. Sin embargo, la topología no es óptima, porque no tenemos unos perfiles definidos ni el flow es tampoco el óptimo. Para mejorar esto, voy a aplicar dos loop cut por encima y por debajo de lo que yo llamo la zona de conflicto. Otro loop cut en la zona interna. Voy a levantar un poquito estas aristas.
Y ahora, utilizando el knife, vamos a crear dos nuevas diagonales. Con estas dos nuevas diagonales podemos permitirnos disolver todas estas aristas que estoy seleccionando. Pum, disuelvo y voy a hacer lo mismo con este loop. Perfecto. Ahora tenemos una mejor topología, que sigue siendo quads. A ver, esta línea la voy a descender un poquito usando la herramienta Slide. Y como decía, vemos que ahora tenemos un mejor perfil en la pieza, porque además de estar compuesta por quads, tenemos aquí este loop estratégico que nos permite obtener la forma que estamos buscando. Ya solo nos queda incorporar algunos loops de control adicionales. Vale, y me falta la zona derecha que no he puesto ningún loop de control. Ahora sí, ya tenemos el pie de la figurita. Antes de pasar al siguiente elemento, renombramos la pieza. Y ahora, para crear la otra pierna, ya que la figurita tiene dos y es un objeto simétrico, nos vamos a crear un elemento en Empty Plane Axis. Llamamos a este elemento World Center. Lo podemos pasar a oculto para que no moleste, porque en realidad este objeto nos va a servir como eje de referencia. Volvemos a la pierna y vamos a agregar un modificador llamado Mirror. En él le decimos que tenga en cuenta el World Center que venimos de crear y ¡pum! Ya tenemos nuestra otra pierna creada. La nueva pierna nos ha aparecido en el lugar perfecto porque el Mirror viene con el eje X activado por defecto, pero podríamos usar otros ejes. Si lo que nos interesa es crear otros objetos o la figura tuviese una orientación diferente, pues tenemos el eje Y, el eje Z. Explicado esto, podemos comenzar a crear la pieza de unión entre ambas piernas. Creamos un nuevo círculo con 8 vértices y lo vamos a colocar más o menos a la altura de la zona circular superior de la pierna. Le damos una extrusión a las aristas en X y en la vista frontal podemos usar la referencia para darle una pequeña rotación. Voy a añadir un loop de control, nuestro querido modificador Subdivision Surface, y cuando tengamos la forma que buscamos, creamos una tapa en la zona derecha, Inset Faces, y con el knife nos encargamos de que la pieza tenga los quads que andamos buscando. En el modo objeto también podemos indicarle que nos aplique un suavizado smooth para que las curvas se vean más refinadas. Y finalmente, nos podemos asegurar que todos los vértices centrales estén en el punto 0 del eje X. Vemos en este menú superior que a nivel global están todos los vértices en -0, que es igual que el 0 a secas. Ahora podemos repetir la operación que hicimos con la pierna, agregar un mirror y ya tenemos la pieza casi lista. Porque si miramos la referencia lateral, podemos deducir que esta pieza central iría insertada o conectada a lo que sería la base superior de las piernas. Por tanto, volvemos al modo edición, los polígonos superiores nos los cargamos, igualo todos los vértices a la altura del punto superior y aplico una pequeña extrusión. Vale. Por ahora lo voy a dejar así. Y me voy a volver a la geometría de la pierna. Voy a seleccionar estos polígonos de la parte superior y pulsando Shift más D logro duplicarlos. Ahora clic derecho y el duplicado se me ha quedado ocupando la misma posición que tenía. Sin hacer nada más, pulso la tecla P y se me abre este menú de aquí, donde puedo pulsar la tecla S, de manera que los polígonos que he duplicado ya constituyen una geometría diferente. Renombro el nuevo objeto a
unión central, por ejemplo. Ahora, con las caras seleccionadas, me voy a Extrude Along Normals y le doy una ligera extrusión, porque lo que estoy intentando es que exista un pequeño hueco o distancia entre la parte superior de las piernas y el comienzo del tope superior. Suprimo el resto de caras y me puedo venir a la vista lateral para desarrollar el resto de la geometría a partir de esta curvita central. Se trata de seleccionar la arista que corresponda y extruirla para ir formando el contorno. Muy similar a lo que hemos hecho con la pierna al comienzo del tutorial. Vale, ahora que ya tengo el contorno, vamos a ver una cosa. Activo la visualización de la orientación de las caras y vemos que están del revés. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque cuando las caras están en la orientación correcta son azules, y cuando están invertidas las vemos de color rojo. Para solucionar esto, seleccionamos las caras y pulsamos Shift-N, tan fácil como eso. Y por cierto, si en algún momento no recuerdas un atajo en concreto o cómo se lleva a cabo alguna función, puedes pulsar la tecla F3, que vendría a ser el atajo más importante de Blender, ya que nos abre esta barrita de búsqueda y en ella podríamos buscar cualquier comando. Por ejemplo, si yo ahora escribo normals, pues nos aparecen todas las funciones relacionadas con las normales de los polígonos. E incluso el atajo de teclado que tengamos asignado también aparece a la derecha. Pero eso, volviendo a lo nuestro, pulsando Shift-N logramos que las normales se inviertan. Y si resulta que las teníamos correctas y al pulsar el atajo las hemos invertido, pues con esta pestañita de aquí las podemos volver a invertir y corregir. Seguimos con nuestra pieza. Y el siguiente paso es tapar el lateral. Voy a crear también por aquí una arista intermedia. Y ahora, Inset Faces para crearnos un loop interior. Y en este punto ya podríamos ir refinando la topología, para determinar los quads que necesitemos. Y sobre todo, los quads que nos van a mantener la forma que buscamos al aplicar el modificador Subdivision Surface. Determinada la topología y una vez hayamos comprobado cómo funciona combinada junto a la pierna, podemos seleccionar todas las aristas próximas al centro y asegurarnos que todas estén en el punto 0 del eje X. Porque claro, en este caso vamos a volver a echar mano del modificador Mirror. La última intervención que vamos a hacer sobre esta pieza consistirá en crear el hueco por el que se conectaría con la pieza que va paralela a las piernas. Voy a crear un loop cut y, bueno, mira, este es uno de los problemas o errores habituales de tener activo el Subdivision Surface cuando trabajamos con piezas low poly. Y es que creemos que hemos situado el loop donde nos interesa, pero al desactivar el modificador vemos dónde lo hemos puesto realmente y que nos hemos pasado un par de pueblos. Tampoco es nada gravísimo, pero sí es recomendable tener el modificador desactivado mientras vamos creando el modelo para evitar estos errores. Ahora sí, creamos el loop donde toca y aprovecho también para crear otras tantas divisiones en esta zona. Selecciono estas aristas, las desplazo con la herramienta Slide, selecciono las aristas opuestas y con Shift más R, otro atajo importante, repito la última acción que he llevado a cabo. Suprimo estas caras y voy a activar el modificador. Bueno, no está del todo mal, pero hay que incorporar topología de refuerzo para el hueco. Entonces, voy a ocultar la pieza central, que ahora mismo molesta. Oculto estas caras, lo que me permite crear estos loop cut. Y ahora me voy a la vista superior
y voy a introducir un corte por aquí. Ahora tengo que crear por aquí una diagonal y reordenar la topología para buscar quedarme con nuestros queridos quads. Estos puntos los voy a unir usando la herramienta Merge. A ver si la encuentro. Merge at last. Repito el mismo proceso en el lado contrario y voy a alinear todas estas aristas. Vale, pues ya estaría bastante mejor. Y... mira, esto es lo que pasa cuando aplicamos el mirror después del Subdivision Surface. Como nos ha suavizado los bordes, pues la unión al centro nos la deja así. Esto se arregla tan fácil como subiendo el mirror de lugar para que se aplique antes de la subdivisión. Como vemos que ahora el hueco no coincide, podemos modificar y mover. Pero esto es simple, solo hay que tener paciencia e ir retocando un poquito la posición de los polígonos. Sí, yo creo que con este loop cut vamos a lograr la forma que estoy buscando. Voy a darle también una pequeña extrusión hacia el interior para darle más empaque y eliminar un poquito el efecto pinch. Bueno, la verdad es que el pinch no se ha reducido mucho, pero también es cierto que es una zona que no va a estar muy visible. Yo creo que para el modelo que estamos creando tenemos un resultado suficiente. Vamos a pasar a crear el tronco zona superior, que es un elemento bastante sencillo. Pero antes voy a ordenar un poco la estructura de elementos. Voy a ocultar todo y quedarme solo con la base para trabajar más cómodo. Y voy a crear un cubo que va a ser la base de nuestro elemento. Ahora podemos usar la vista frontal para posicionar los vértices donde corresponda. Me he preocupado solo de adecuar la zona derecha, básicamente porque vamos a volver a usar un mirror y solo voy a necesitar esta zona. Entonces, creo un loop cut al centro y puedo deshacerme de los polígonos que no me interesan. Añadimos el mirror, le decimos que use el eje World Center y si adjuntamos también nuestro Subdivision Surface, obtenemos este resultado. Esto es porque no tenemos suficiente geometría de control y nos suaviza en exceso la forma. Por tanto, vamos a incorporar los pertinentes loops de control. Y con estos loops añadidos, vemos que el resultado es mucho más adecuado. Vamos a añadirle un cilindro en la zona superior, que es donde iría acoplada la cabeza de la figura. Para ello, selecciono la arista central, asegurándome que tenga el modo Bounding Box seleccionado, y me voy al menú Mesh, Snap, Cursor to Selected. Haciendo esto, he logrado tener el cursor donde me interesa, así que ya puedo crear un cilindro y aunque se ve gigante, sabemos que el centro de ese cilindro está donde nos interesa. Voy a cambiarle el número de vértices a 8 y voy a reducir el radio y la profundidad.
Selecciono todas las caras y desde la vista frontal puedo escalar teniendo una referencia. Aunque la verdad es que tampoco tengo muy claro qué tamaño tendrá este pivote, porque no es visible. Pero bueno, una vez tengamos el tamaño que consideramos oportuno, seleccionamos la base inferior y la nivelamos con la posición de la parte superior del tronco. Podemos suprimir la base y todas las caras que estén más a la izquierda del punto 0 en el eje X. Creamos Loop Cut en los puntos estratégicos en los que vamos a unir el cilindro con el cubo. Y ya podemos suprimir todas estas caras. Lo que quiero hacer es seleccionar las aristas inferiores del cilindro, extruirlas y alinearlas. Porque de este modo tenemos un pequeño loop de control en la base del cilindro que nos va a servir para controlar el suavizado que se produce en dicha unión. Y una vez tengamos todos los elementos como nos interesa, simplemente vamos seleccionando y creando los polígonos necesarios con la tecla F. Añadimos unos loops de control adicionales. Con el Knife creamos los quads necesarios. Y ya lo tendríamos. Voy a elevarle un poquito la parte superior al pivote, que es verdad que tampoco se va a ver, pero mira. Y antes de pasar a la cabeza, renombro este elemento. Bien, para la cabeza vamos a crear otro cilindro. En la vista frontal podemos adecuarlo a lo que necesitamos. Aprovecho para renombrar ya la pieza. La clave en este caso va a ser crear loop cuts que nos ayuden a determinar dónde el cilindro se mantiene vertical y dónde se produce una curvatura, para emular la cabeza del Lego, vaya. Añadimos el Subdivision Surface. Y retocamos hasta tener la forma adecuada. Bien, en la zona superior podemos echar mano de Inset Faces para crear el pijorrito superior. Voy a asegurarme que todos estos vértices estén al mismo nivel. Loops de control. Y Knife para convertir en quads la última zona. En la zona inferior vamos a usar también Inset Faces para reducir el polígono inferior. Y lo vamos a suprimir, porque en este caso debería haber un hueco por el que se encaje la cabeza. Una vez tengamos determinado el tamaño, podemos extruir hacia abajo. Añadir los loops de control necesarios. Y ya tendríamos lista la cabeza.
Para modelar los brazos vamos a empezar creando una UV Sphere y a esta esfera le vamos a dar 12 segmentos por 12. Desde la vista lateral podemos escalarla para que tenga más o menos las dimensiones de la referencia. Y me voy a cargar todos los polígonos de la mitad hacia abajo. Paso a la vista frontal con el tronco visible y voy a rotar la media esfera para que quede alineada con el tronco de la forma que me interesa. Voy a suprimir también una serie de aristas porque queremos quads. Quads y siempre quads. Y de nuevo, voy a suprimir la mitad de polígonos. Incorporamos ya el Subdivision Surface y voy a aislar la geometría porque quiero crear una serie de polígonos en esta parte trasera. Inset Faces para crear un loop interno. Y voy a arreglar esta zona inferior porque me interesa que tenga otra topología. Ahora selecciono el loop de aristas inferior, duplico, voy a situar este loop a la altura en la que iría el codo, o bueno, la zona en la que se dobla el brazo de la figura. Entre la vista lateral y la frontal ubico la zona. Y ahora podemos irnos a las herramientas Loop Tools de las que he hablado al principio del vídeo, y con el loop seleccionado pulsamos sobre el botón Circle, que como puedes ver nos transforma todo el loop en una circunferencia. Retocamos y ajustamos el tamaño. Y voy a duplicar también la circunferencia para ubicarla en lo que sería la parte final del brazo. Y ahora seleccionamos ambos loops, seleccionamos el loop de aristas inferiores de la parte superior y pulsamos en el botón Loft, lo que nos crea la geometría del resto del brazo. Vale, voy a modificar la topología de la zona superior porque no me termina de gustar. Y ahora también se trata de retocar un poquito, jugar con el slide y reposicionar las aristas para refinar la forma que tenemos. Una vez estoy suficientemente satisfecho con la forma, selecciono todos los polígonos y echando mano del Extrude Along Normals, le doy un grosor al brazo. Incorporamos unos cuantos loops de control y listo. Para crear la mano me he venido a la vista frontal de la escena y he colocado el cursor más o menos donde estaría el centro del objeto. Creo un cilindro . Me voy a venir a la vista lateral para trabajarlo . Vale, para hacerle un agujero nada nuevo. Echamos mano de Inset Faces, repetimos la acción en la cara opuesta, eliminamos los polígonos interiores y seleccionando todas las aristas podemos pulsar en Bridge y directamente nos ha cerrado la parte interior del cilindro. Para emular la forma de la mano, suprimo todas estas caras, cierro los huecos que vengo de crear y de nuevo incorporamos loops de control antes de añadir el modificador de subdivisión.
vuelvo a hacer visible el brazo y lo que yo creo es que existe demasiada distancia entre el final de la manga y lo que sería esta mano que venimos de crear. En estos casos yo prefiero olvidarme de la referencia y desplazar un poco la mano para tener la distancia que considero más adecuada. Pero vaya, esto son decisiones artísticas y va al gusto de cada uno. Una vez tengo los objetos posicionados a mi gusto, selecciono este loop del brazo y utilizo la opción Cursor to Selected para mover el cursor hasta la zona que me interesa. Por cierto, yo he usado en este caso la opción en el menú de acceso rápido, pero esta opción se encuentra en el menú Mesh de la parte superior. Con el cursor en el lugar adecuado, creo un nuevo cilindro, que va a tener esta vez 6 vértices. Y nos aparece esta bolita porque lo hemos creado dentro del objeto del brazo y está recibiendo la acción del Subdivision Surface. Voy a separar los polígonos. Ya tenemos dos objetos diferentes, brazo y cilindro. Al cilindro le desactivo el modificador y lo que voy a hacer es orientarlo para que siga una dirección acorde al brazo, o manga. Ya no sé qué sería cada cosa. Voy a eliminar este polígono. Y de vuelta a la mano, voy a crear nuevos loop cut. Lo que busco con estos nuevos cortes es crear un hueco que tenga 6 vértices, como 6 vértices tiene el cilindro. Y ahora voy a unir ambos objetos. Pero no puedo unirlos porque son dos objetos diferentes. Para poder unirlos, primero los junto en un mismo objeto con el atajo Ctrl+J y ahora ya sí, puedo seleccionar las aristas que necesito, pulso en Bridge y tenemos una mano con su bracito. Necesitamos retocar el shading a nivel del objeto y también incorporar nuevos loops de control. Vamos a volver a hacer visibles todas las partes del resto de la figura y vamos a añadir los modificadores mirror a las partes que venimos de crear. Y ya lo tendríamos, nuestra figura Lego terminada y a punto. Al comienzo del tutorial has visto que yo tenía la figura con piezas de colores. Si quieres lograr lo mismo, lo que hay que hacer es cambiar al modo Vertex Paint, porque una vez estamos en ese modo, encontramos una rueda de color en el menú lateral. Pues bien, para colorear una geometría, elegimos un color en esta rueda, nos vamos al menú Paint, y hacemos clic sobre la opción Set Vertex Colors y aprovechamos para ver que el atajo de teclado es Ctrl+X. Voy a cambiar el color usando el atajo de teclado. Lo que es importante saber es, mira lo que pasa si cambio a otra parte de la figura. Da la impresión que el color de las manos ha desaparecido, pero en realidad no es así. Coloreo la cabeza, vuelvo a las manos, y ahora parece que el color de la cabeza ha desaparecido, pero el de las manos ha regresado. Bien, esto se debe a que en el modo estándar, por defecto, solo vemos el color de los vértices si tenemos el objeto activo. Pero si nos vamos a este menú superior y cambiamos la opción de color a Attribute, pues ya sí vemos todas las geometrías con el color que hayamos establecido, independientemente de si están activas o no. Así que ahora ya se trataría simplemente de darle a cada pieza el color que nos interese. Bueno, pues hasta aquí el modelado de la figura Lego, que en realidad no es más que una excusa para mostrar el trabajo en Blender y poner en práctica un flujo de trabajo y modelado 3D. Espero por tanto que el vídeo te haya parecido útil y haya podido servir para aprender alguna cosita. Saludos y gracias como siempre por apoyar el canal.